estudio reciente encargado por el CCCA analizó muestras de cables con marcas desconocidas. Los resultados fueron aterradores. Más del 77% de las muestras etiquetadas como clasificadas como cable apto para distribución vertical no pasaron la prueba de ignición UL1666. Y todas las muestras etiquetadas como con clasificación Plenum fallaron en la prueba de humo máxima. De hecho, la cantidad media de humo producida por estas muestras fue más de un 500% superior al límite de prueba. Pero para el cable de mala calidad, no cumplir con los requisitos de prueba es solo el principio. Un cable insuficiente puede dejar efectos duraderos, lo que provoca fallos en el equipo o del sistema, daños en la reputación, incendios, lesiones o incluso la muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cable que pasa estas pruebas y el cable que no las pasa? ¿Y qué puede hacer para protegerse a sí mismo y a sus clientes? Investiguemos. El cable de comunicación está hecho de dos componentes principales, cobre y plástico. Pero algunos fabricantes utilizan sustitutos baratos para aumentar sus ganancias. El plástico de bajo grado afecta la seguridad y durabilidad del cable. El plástico barato se agrieta más fácilmente y no permite que las chaquetas de cable se flexionen, lo que hace que las instalaciones sean menos eficientes. Los aditivos plásticos también admiten la resistencia a las llamas. Sin aditivos, sin protección contra la ignición. Y esto no es solo un problema para los usuarios finales. Los concesionarios pueden ser considerados legalmente responsables de los daños causados por un cable barato. Además, el uso de alternativas de cobre afecta negativamente el rendimiento del cable. Aunque está prohibido por el NEC para su uso en cable de comunicaciones, el aluminio revestido de cobre se utiliza a menudo en lugar de cobre desnudo. El aluminio no debe utilizarse en el cable de categoría, ya que no puede manejar los requisitos de potencia de las aplicaciones modernas, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y un fallo prematuro del dispositivo. Para los concesionarios y contratistas, la calidad de los productos utilizados es un reflejo directo de la calidad del negocio. Nadie quiere ser conocido por instalar cables malos. Y nadie quiere conducir otro camión, arrancar un cable defectuoso y volver a instalar un nuevo cable. Pero a pesar de los peligros, los cables baratos están inundando el mercado. De hecho, millones de dólares de cable barato se venden cada año. Es por eso que es tan importante protegerse a sí mismo y a sus clientes instalando únicamente un cable fabricado por una marca en la que confía. Recuerde, ahorrar unos dólares por adelantado no vale la pena el costo de fallo del equipo o del sistema, daño en la reputación, fuego, lesiones o muerte. Si instala un cable barato, no solo corre el riesgo de gastar miles de dólares para solucionar los problemas que causó, sino que también juega con la seguridad de sus clientes y su reputación duramente ganada. Genesis somete todas las soluciones de cable de baja tensión a pruebas rigurosas y así garantiza la seguridad y tranquilidad para usted y sus clientes. Cuando compra Genesis, sabe que está obteniendo el mejor valor para su inversión en cable. Genesis Cable ofrece el rendimiento que necesita siempre para cada aplicación. Puede contar con ello.